Dios les bendiga, Dios les guarde en este hermoso día, día precioso del Señor. Hoy vamos a continuar sobre ese tema apasionante de qué es la teología bíblica. Vamos a darle continuidad al tema de la teología bíblica, pero en esta ocasión vamos a hacerlo de una forma más amplia. Vamos a hablar de las distintas disciplinas de la teología, las distintas disciplinas de la teología, porque a través de la historia la disciplina de la teología se ha ramificado en diferentes especialidades, si se puede llamar de esa manera. Lo primero que vamos a definir es el método teológico. Para esto, Leonardo Boff escribió un libro hermoso sobre el método teológico de editorial Dabar, así que se lo recomiendo a aquellas personas que se están iniciando en el mundo de la teología bíblica. Es un gran especialista en el campo de la teología bíblica. El método teológico es la forma, es la manera que una persona aborda la interpretación de la Biblia y cómo llega a las implicaciones doctrinales de esa interpretación. Eso es a grandes rasgos lo que es el método teológico. Así que el método teológico es la manera, la forma en la que un académico, un exégeta, aborda la exégesis y la teología. Es decir, hace una perfecta conexión entre la exégesis académica y científica y la teología. Ambas cosas tienen que estar relacionadas, ambas disciplinas tienen que estar fusionadas para ser pertinente. De lo contrario, si se hace exégesis solamente, es como ir a un museo y admirar una obra de arte sin conocer básicamente las implicaciones que tiene esa obra y las repercusiones que tiene esa obra en la actualidad. Entonces, en el museo sencillamente sería un resto fósil que perdura por inercia, que se queda allá anclado en el pasado y que no me dice a mí como observador absolutamente nada. Por lo tanto, la teología, cuando observa esa obra de arte, la exégesis, en su contexto histórico, en su trasfondo sociocultural, en su leven, en su ambiente o encuadre ambiental del autor de esa obra, inmediatamente tiene que preguntarse qué implicaciones tiene esa obra o qué mensaje me transmite esa obra a mi vida y a mi familia y a la sociedad. Porque tiene que haber un mensaje que trasciende el tiempo y el espacio. Y en ese caso particular, aquí nos ayuda mucho la teología. Ahora bien, existen 5 disciplinas teológicas que están interconectadas, que están interrelacionadas. Por un lado tenemos la exégesis, tenemos la teología bíblica, que de eso hablamos en el vídeo anterior, tenemos la teología histórica, tenemos la teología sistemática y la teología práctica. Cada una de estas disciplinas tiene una compleja red de subdisciplinas, si se puede llamar de esa manera, y de ramificaciones. Ahora vamos a entrar en esas 5 disciplinas teológicas. Las 5 disciplinas teológicas principales, como ya indiqué, son la exégesis académica, científica, la teología bíblica, que hace una perfecta simbiosis entre la exégesis y la teología, por eso se llama teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica. Vamos a empezar con la zapata, con la primera disciplina, la exégesis. Como ya indicamos en un vídeo anterior sobre la raíz etimológica de exégesis, exegiomai en griego, la preposición es, que significa extraer fuera de, que como ya explicamos en un video anterior, la palabra exégesis viene del griego exégesis, que literalmente significa guiar hacia afuera. En sentido figurado es explicación, relato y en definitiva, por extensión, interpretación. Por lo tanto, exégesis en su sentido más amplio y descriptivo es extraer o sacar hacia afuera aquello que está oculto a los ojos del investigador. Así que la exégesis interpreta un texto analizando lo que el autor quiso comunicar, lo que el agiógrafo, lo que el autor sagrado quiso transmitirnos en su trasfondo histórico-social. Esto es importante enmarcarlo en su Sisileven o el trasfondo histórico-social o encuadre ambiental. Así que extrae el significado de un texto de adentro hacia afuera. La exégesis es simplemente una lectura pormenorizada, cuidadosa,
académica y científica. Por lo tanto, cuando un exégeta, un académico, se acerca al texto bíblico, lo que intenta es reconstruir ese trasfondo histórico-social e investigar la intención original de ese autor, lo que quiso decir su autor en su contexto histórico-social. Esta primera disciplina es la zapata donde deben fundamentarse todas las demás disciplinas que vamos a hablar a continuación. La segunda disciplina, que es el campo de especialidad de este servidor teoparlante, es la teología bíblica. La teología bíblica estudia cómo toda la Biblia progresa, cómo la Biblia se integra y culmina en la persona de Jesucristo. Es una manera de analizar y sintetizar la Biblia que establece las conexiones orgánicas e históricas de salvación con todo el canon en sus propios términos y en su propia categoría, especialmente en lo que respecta a cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se integran y culminan en pleroma, en plenitud en la persona de Jesucristo. Ahora bien, la teología bíblica es un término bastante complejo, mucho más de lo que yo estoy hablando. Yo lo comparo a una anguila, que la anguila es sumamente resbaladiza, así es la teología bíblica. Tan es así que muchos autores lo han definido de distintas maneras. Edward Clint III y Darian R. Lockett presentan e ilustran 5 tipos de teología bíblica. James Barr habla de descripción histórica. Otro autor habla de historia de la redención, que es lo mismo que historia de la salvación, que ese es Carson, el autor Carson. Otro habla de que la teología bíblica es una cosmovisión historia que se da en esas dos vertientes, la cosmovisión y la historia. Otro autor, Francis Watson, nos habla construcción teológica, lo que es lo mismo que perspectivas constructivistas, porque como hemos hablado en el video anterior, el teólogo bíblico no sistematiza como lo hace el teólogo sistemático, no es un concordista, ni busca armonizar piezas sueltas, ni busca realizar una armonización en su investigación. Y cuando hablamos de descripción histórica es que nos basamos en metodología exegética. Es decir, como he dicho en forma reiterada, el teólogo bíblico busca reconstruir el trasfondo histórico-social del hagiógrafo sagrado y la intención original que quiso transmitir a sus destinatarios. También hay una historia de la redención o una historia de la salvación, que es una historia de cosmovisión que analiza esa historia estudiando las características literarias del canon unificado. Eso básicamente es buscar el hilo conductor en esa historia de la salvación de Génesis hasta Apocalipsis. Así que la teología bíblica estudia, escruta, discierne, investiga cómo toda la Biblia va progresando de forma diacrónica a través de esos avatares y cambios históricos, cómo se va integrando y cómo al final culmina en la persona de Jesucristo. Así que la teología bíblica es una forma de analizar y sintetizar la Biblia que establece esas conexiones orgánicas e históricas de salvación con todo el canon en sus propios términos y en su propia categoría, especialmente con respecto a cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento van progresando a través de esa historia y se van integrando y culminan en la persona de Jesucristo. Cuando hablamos de una cosmovisión orgánica, es importante entender que hacemos alusión de cómo estos elementos que aparentemente están aislados crecen juntos armoniosamente como parte de un todo. Eso se llama perspectiva holística y la Biblia realmente es así. La Biblia es una polifonía de voces, es como una gran orquesta donde hay diferentes instrumentos, donde hay muchas voces. Es como una semilla que se siembra en la tierra, que al principio parece pequeña y comienza luego a brotar y crece lentamente hasta convertirse en un gran árbol maduro que da frutos. Así que la teología bíblica estudia, sintetiza ese crecimiento diacrónicamente y cómo se da en esa historia, cómo se va desarrollando y va evolucionando esos temas aislados en esa historia, dentro de esa historia orgánica. Trata ese crecimiento haciendo esas conexiones orgánicas, mostrando cómo las partes de ese árbol se relacionan con el todo. Cuando hablamos de ese concepto muy importante dentro de la teología bíblica como historia de la redención o historia de la salvación, hacemos referencia a esa trama narrativa
que se da, esa trama redentora de la Biblia, esa historia que podemos ver y observar cómo va progresando desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo tiene movilidad desde la creación hasta la caída del ser humano, desde la redención hasta la consumación en la persona de Jesucristo y hasta el eshatón, es decir, hasta la consumación de todas las cosas. El teólogo bíblico entiende que Dios tiene un plan de múltiples etapas para salvar a ese pueblo de sus pecados. Esta es la historia de la salvación. Esta es la historia de la redención que hablamos los teólogos bíblicos. Es una historia real que se da enmarcada en un pueblo, en un contexto histórico, social, cultural. Es historia real y la teología bíblica busca conectar a esas personas y esos eventos clave dentro de ese tejido literario, dentro de esa trama, de esa narrativa. La teología bíblica entonces se enfoca en esos puntos de inflexión en la historia de la Biblia y comienza a entretejer todos esos puntos hasta presentar una bella historia de la salvación, una bella obra de arte. Eso es lo que hace un teólogo bíblico, presentar una bella obra de arte de forma orgánica. Y hay varias maneras, formas superpuestas de hacer esas conexiones orgánicas e históricas de la salvación. Trazar la progresión histórico-salvífica de un tema, por ejemplo, comienza a rastrearse diacrónicamente a través de la historia el tema de la serpiente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una manera de hacer teología bíblica. Considera la continuidad y la discontinuidad entre los pactos. Por ejemplo, hace una contraposición, compara y contrapone cómo el Israel del Antiguo Testamento se relaciona con la ley mosaica versus cómo deberían hacerlo los cristianos de hoy, del siglo XXI. El teólogo bíblico también realiza un seguimiento de la promesa y el cumplimiento. Por ejemplo, analiza el lenguaje de cumplimiento, el pleroma, el cumplimiento en el Evangelio de Mateo y lo conecta con el Antiguo Testamento. Trabajo también que hace el Evangelio de Mateo, el autor implícito Mateo, donde hace esa conexión del Antiguo Testamento reiterada vez en su Evangelio, en Mateo. Y esto fue dicho para que se cumpliese lo dicho por el profeta o lo dicho por los salmos. Es decir, el Evangelio de Mateo hace una bella teología bíblica. También la teología bíblica traza tipo y antitipo. La tipología analiza cómo las personas, los eventos e instituciones del Nuevo Testamento, antitipos, cumplen con las personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento, tipos al repetir las situaciones del Antiguo Testamento en un nivel culminante, más profundo en la historia de la salvación. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 33, Jesús cumple la entrega del maná de Dios en el Antiguo Testamento al repetir ese evento a un nivel culminante más profundo en la historia de la salvación. Así que en el Nuevo Testamento se da mucho esta tensión dialéctica entre tipo y antitipo. Y por último, el teólogo bíblico piensa en cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento, por qué los autores del Nuevo Testamento citan o aluden a pasajes específicos del Antiguo Testamento en la forma en que lo hacen. Estas son las formas de hacer conexiones orgánicas e históricas en la historia de la salvación. De eso precisamente se trata la teología bíblica. Así que la historia de la salvación se refiere a esa línea argumental redentora de la Biblia, que va desde la creación hasta la caída, la redención y la consumación. La teología bíblica conecta, como ya indicamos, todos estos eventos aislados, clave dentro de esa historia. Así que la teología bíblica ofrece un marco sumamente útil para leer cualquier parte de la Biblia a la luz de la totalidad. Eso se llama cosmovisión general dentro de la teología bíblica. Ahora vamos a la tercera disciplina, que es la teología histórica. La teología histórica examina y evalúa cómo los exégetas y teólogos importantes han entendido la Biblia y la teología, cómo se ha desarrollado la doctrina cristiana, en particular cómo ha respondido a las falsas enseñanzas. Un libro clásico de teología histórica es del doctor Justo González, que publicó una obra magna en 3 volúmenes titulada Teología del Pensamiento Cristiano, una obra que yo recomiendo porque comienza a rastrear cómo se daba esa teología en el pensamiento de los protocristianos o de los primeros cristianos. Así que la teología histórica se centra precisamente en esos periodos de tiempo
anteriores al nuestro. La cuarta disciplina, y yo creo que esta disciplina es la más que han escuchado muchos cristianos, es la teología sistemática. La teología sistemática discierne cómo un pasaje se relaciona teológicamente con toda la Biblia. Por eso es que es sistemática. Trata de reagrupar o reunir un tema en particular en toda la Biblia. Responde a la pregunta que dice la Biblia acerca del perdón, de la salvación, del Espíritu Santo, de la persona de Jesucristo, del pecado, entre otras temáticas propias de la teología sistemática. La teología sistemática presupone o parte del presupuesto que toda la Biblia es coherente y que no se contradice. Y aquí evidentemente hay una gran rivalidad entre los teólogos bíblicos y los teólogos sistemáticos, porque los teólogos bíblicos pensamos que hay una perspectiva constructivista, es decir, hay diferentes polifonías, muchas voces, o que el texto en sí mismo es polisémico, tiene una amplia significación en diferentes contextos históricos, sociales, en diferentes tiempos y espacios, que no es coherente en sí mismo, sino que hay diferentes voces. El teólogo bíblico, a diferencia del teólogo sistemático, ve cómo riñen diferentes conceptos teológicos aún dentro de la misma Biblia. Pero la teología sistemática relaciona lo que enseña toda la Biblia, lo armoniza y lo sistematiza o lo organiza por temas. Tradicionalmente, la teología sistemática se divide en diferentes categorías. Yo voy a mencionar solamente 10, pero hay muchas más categorías dentro del campo de la teología sistemática. Número 1, la teología propiamente dicha o la doctrina acerca de Dios. En nuestro canal de YouTube Teoparlante hablamos que es teología. Así que yo les exhorto que vean ese video donde analizo de forma detallada lo que es la teología. 2 la doctrina acerca de la Biblia o bibliología. También la teología sistemática trata temas como la angelología o la doctrina concerniente a los ángeles y los demonios. También trata temas sobre la antropología o la doctrina acerca de los seres humanos, amartiología, la doctrina del pecado, la cristología, que es un tema fundamental en la teología sistemática, que es la doctrina acerca de Cristo, la soteriología, la doctrina acerca de la salvación, que es también un tema muy fundamental dentro de la teología sistemática, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, la eclesiología, la doctrina de la iglesia y la escatología, la doctrina del fin de los tiempos, tan controvertida dentro del campo de la teología sistemática. Una peculiaridad de la teología sistemática es que también incorpora otros campos que se centran en la apologética y en la filosofía. Y aquí evidentemente hay mucho debate porque la apologética se ha degradado a través de la historia, porque muchas veces los teólogos sistemáticos tratan de defender lo indefendible. La teología sistemática emplea las herramientas de la lógica, la historia y experiencia para interpretar y organizar coherentemente lo que las escrituras dicen sobre estos temas que ya hemos mencionado. Pero para hacerlo mucho más complejo, los sistemas teológicos o la teología sistemática involucran otros títulos. Por ejemplo, el calvinismo tiene su propia teología, el arminianismo, y como ya indicamos, la antropología, martiología, soteriología, la teología del pacto, que es un tema que últimamente se está poniendo muy de moda, el dispensacionalismo, que es un tema bastante controversial y que muchos de los teólogos bíblicos no compartimos. También, como ya mencionamos, la eclesiología y la escatología, y por extensión, muchas de las denominaciones también utilizan bastante la teología sistemática, como las políticas bautistas, las presbiterianas, las anglicanas, involucran mucho el tema de la eclesiología. Así que la teología sistemática puede enriquecer la forma en que se interpreta un texto en particular, pero si su marco teológico sistemático no es el correcto, si la teología sistemática no se basa en una correcta exégesis bíblica, académica y científica, entonces puede distorsionar la forma en que se interpreta un texto en particular, y esto realmente es lo que está pasando. Por eso hay mucha rivalidad en la actualidad
entre los teólogos bíblicos y los teólogos sistemáticos cuando yo mencioné en el video anterior que debemos trabajar en armonía por el bienestar de la academia y por el bienestar de la iglesia. Y la quinta y última disciplina es la teología práctica. En términos generales, la teología práctica aplica el texto a uno mismo, a la iglesia y al mundo y a la sociedad, al mundo actual en el siglo XXI. Responde a la pregunta hermenéutica, ¿cómo debemos vivir entonces? Para hacer la distinción, hay una gran diferencia entre preguntar qué significa Juan 3:16 en su contexto histórico, social y teológico del autor, a preguntarnos qué significa Juan 3:16 para mi vida, para la iglesia o para el mundo de hoy. Así que la primera pregunta requiere exégesis, la segunda requiere aplicación. Pero para hacer teología práctica, una hermenéutica pastoral contextualizada, es importante partir directamente desde la exégesis, desde la misma Zapata. Todas las disciplinas teológicas deben partir de la exégesis bíblica académica. No son llaneros solitarios en la investigación. Así que la teología práctica debería surgir naturalmente de las demás disciplinas teológicas, de la exégesis, la teología bíblica, la teología histórica y la teología sistemática. Cuando reunimos estas 5 disciplinas, entonces estaremos glorificando a Dios a través de nuestra investigación, a través de la academia. Y podemos presentar una cosmovisión bíblica mucho más coherente y sacar y obtener una hermosa melodía para la mayor gloria de Dios. Espero que haya disfrutado este tema apasionante sobre las diferentes ramificaciones o disciplinas de la teología. Este fue su servidor teoparlante. Dios les bendiga hoy y siempre.